Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana, por un lado, nos acompaña el director de la carrera de Diseño Industrial, Gonzalo Sabojín, docente también de esta carrera, y su colega Silvano Giordanella. Ambos estuvieron participando de un concurso internacional junto con sus alumnos, tanto de la sede de Santa Fe como Rosario, para el rediseño de un clásico auto de alta gama italiano. Los alumnos han participado, los docentes han quedado preseleccionados justamente para los premios definitivos. Por otro lado, también estuvimos conversando con la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la doctora Carmen González. Ella estuvo participando del Congreso Mundial de Personalismo en la Ciudad de México y nos estuvo contando algunas precisiones acerca de la ponencia que presentó y qué es esto del personalismo. Presentados los temas, vamos a las notas. Bueno, Gonzalo, ya nos tenés acostumbrados a este tipo de concursos internacionales y en este caso para Alfa Romeo, ¿es así? Correcto. Recibimos la convocatoria y la invitación de un concurso para Alfa Romeo, la reconocida firma italiana de automóviles. El concurso al cual se nos invitó como universidad comenzó en el mes de febrero de este año y lo organizó la publicación Motors Grouping de Italia, donde se invitaba tanto a profesionales como a estudiantes de diseño industrial y de diseño de automóviles, que es una carrera que aquí en Argentina no existe por el momento a nivel universitario. Pero es una de las terminalidades que tiene nuestra carrera justamente. Exactamente, muchas gracias. Exactamente, es una de las terminalidades y de hecho una gran cantidad de estudiantes nuestros vienen motivados por la pasión por el automotor. Así que participamos como universidad en el concurso. Aquí lo hicimos por dos vías. Primero con nuestros estudiantes de diseño industrial, tanto de la sede de Santa Fe como en la sede de Rosario, donde se dicta la carrera. Y en la categoría profesional hicimos un equipo de trabajo con el profesor Silvano Giordanella, quien es profesor de diseño industrial, sistemas de representación y morfología en ambas sedes, y con quien hemos desarrollado no solo un trabajo profesional, sino una afinidad en todos estos años, e hicimos un equipo entre los dos, donde la verdad es él tiene un poco, el gran fuerte del trabajo y él es el alma mater de nuestra participación ahí, porque cuando llega la invitación, con la agenda tan intensa que tenemos, lo veíamos difícil de poder acompasar dentro de los calendarios y Silvano fue el único que dijo en todo momento, no, hay que participar, vamos a participar profesionales y estudiantes, y así lo hicimos. ¿Cuántos alumnos pudieron vivir esta experiencia? Fueron bastantes. En realidad, no tengo el número exacto, pero fueron las cátedras de segundo, tercero y cuarto año, tanto de sede Santa Fe como en sede Rosario. Y lo lindo es que fue encarado desde asignaturas como sistemas de representación o morfología, que están a cargo del profesor Silvano Giordanella, con quien participamos también, y los estudiantes presentaron sus propuestas, lo cual es una oportunidad de integrarse como trabajo de extensión dentro de las cátedras. Entonces se les saca un doble provecho, que es parte de esa impronta que tenemos acá en la Universidad Católica de Santa Fe, donde toda relación a nivel nacional o internacional, en este caso con el medio, con empresas, con instituciones, con profesionales, intentamos hacer lo posible, a veces se puede, como en este caso, acompasarla con la agenda y los calendarios y con las actividades académicas, así las estrategias metodológicas, o sea, ¿qué se va a hacer? Así las prácticas, los proyectos o los trabajos prácticos se acomodan dentro de la temática y está buenísimo porque ya no es un planteo académico sobre una necesidad hipotética, es una necesidad concreta de un comitente o cliente real que tiene una oportunidad de trabajo, un comienzo, un desarrollo y un final. O sea, es lo más cercano al ejercicio profesional que hacemos. Los chicos, los estudiantes desde primer año que ingresan, de una manera o de otra ya comienzan a trabajar al ritmo real de un profesional de diseño industrial. Exactamente, y de hecho desde el primer año. Así como el profesor Giordanella está de segundo a tercer año dando clases, yo por ejemplo que doy en diseño industrial 1, que es la materia del primer año de la carrera, en los 4 trabajos prácticos que tenemos en el año, 3 de ellos este año los hicimos y los estamos haciendo con empresas. Bueno, felicitaciones y vamos a hablar con Silvano entonces. Hable con él. Muchas gracias.
Bueno, Silvano, bienvenido nuevamente. Gonzalo Sabojín es una de las figuritas repetidas ya que tenemos acá, pero bueno, equipo que ha sido seleccionado en este concurso de Alfa Romeo. Sí, bueno, todo surge gracias a la gestión de Gonzalo, que logra hacer estas vinculaciones, en este caso con Motors Grouping. El concurso trataba, como ya dijo él, de un rediseño del Alfa Romeo 155 DTM, amado por todos los italianos. Acá que tenemos el corazón tifoso en Argentina también lo reconocemos y lo queremos mucho, mucho ese vehículo y mucho la marca. Alfa Romeo se caracteriza por ese fuerte valor sentimental propio también de todo el pueblo inmigrante italiano que está en Argentina. Logramos salir en buen tiempo, a principio de año, con un par de equipos de alumnos, y el objetivo del trabajo era captar esa esencia de lo que era el 155, teniendo una fuerte inspiración en el ADN de Alfa Romeo. Es una línea muy particular con muchísima historia, es una marca que ha cumplido más de 100 años. En el caso de este modelo en particular, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo lo podrías definir? Describirlo es la esencia de los 90, son esos vehículos que son súper poliédricos, cuadrados. Entiendo que comparte la plataforma con el Fiat Tempra y con un par de autos de esa época. Eran esos autos súper poliédricos. Entonces ahí estaba particularmente el desafío. Tiene que ser un auto eléctrico con una nueva esencia, respetando toda esta herencia. O sea, hay que ver un vehículo que te recuerde a ese 155 tan noventoso, innovando. Entonces, sin que sea un ejercicio de retro y sin que sea un ejercicio de tuning. O sea, hay que hacerlo de manera refinada. Entonces, el concepto general que estuvimos manejando es tratar de eliminar todos los que son los lugares de guardado y transformarlos para que no pierdan las proporciones en algunos elementos aerodinámicos. Ese fue el concepto principal del trabajo, y de transformar, por ejemplo, todas las luces en elementos aerodinámicos. Todo lo que fueron, por ejemplo, faros y luces traseras, las fuimos trabajando como si se tratase de un ala. Entonces, no podemos adelantar las imágenes. No podemos mostrar nada. Porque sigue justamente en concurso, eso lo develaremos cuando Se defina. Se defina completamente. Así que ahí estuvo el trabajo. Esto comienza, el proceso de diseño comienza generalmente de esta manera, con una definición conceptual muy fuerte. Después hay una búsqueda a mano, dibujando a mano o con tablet, que es sumamente expresiva. Uno trata de justamente jugar con estas líneas que representen esas connotaciones sutiles que queremos comunicar. Esa es una parte interesante, es lo más pasional que tiene esto. Es la etapa más pasional, ese dibujo que sale del interior, de las tripas de uno, porque es sumamente emocional. Después está toda la parte de modelado 3D, era condición enviar el modelo, entonces teníamos que respetar ciertas dimensiones del 155 original, que es el package, por ejemplo, la distancia entre ejes, el ancho del vehículo. No había que desviarse ciertos porcentajes de algunas superficies, porque tampoco, o sea, hay que respetar la idea, pero no puede ser el auto viejo. O sea, no es un retrofitting, no es un resto mod. Entonces teníamos que generar un auto nuevo y bueno, en eso lo fuimos haciendo. Tuvimos mucho tiempo de modelado 3D, a pesar de que contamos con herramientas que se modelan rápido. Lo que pasa es que termina siendo un objeto muy complejo. Ese modelo 3D nos sirvió para generar toda una serie de renders realistas
a los cuales hicimos fotomontajes y los pusimos, bueno, en distintas situaciones. Hubo que diseñar el exterior y el interior, y hubo que diseñar una versión 100% pista con libraries de distintos patrocinadores. Hubo que colocarle gráfica, por ejemplo, de Martini y de distintos patrocinadores, y una versión calle, una versión stradale para el uso diario, sin dejar de connotar que es un vehículo deportivo. Todo este proceso que parece tan complejo, ya en la parte del concepto ya me perdiste a mí, ya abandoné, yo ahí en esa parte ya la abandoné. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas de trabajo desarrollar todo esto? Fueron muchas horas, fue mucho trabajo, bromeamos con los alumnos, bromeamos con la frase "lo di todo". Hay que darlo todo. Si nos sumamos a un concurso es para tratar de ganar, hay que darlo todo. Los chicos se comprometieron. ¿Cuántas horas fueron? Fueron distintas etapas a las cuales tuvimos distintas correcciones. Nos conectamos, hicimos con los organizadores, con Boris, ¿sí? con ciertos organizadores de la revista que nos iban guiando en este proceso y nos iban haciendo correcciones, porque después de todo es un equipo de diseñadores. Por ejemplo, Boris estuvo diseñando en Fioravanti, estuvo diseñando en Giugiaro. O sea, estuvimos en contacto con diseñadores de vehículos que han participado de estudios de diseño de trascendencia internacional. Eso es una experiencia invaluable. En esas instancias que primero nos corrigieron estos dibujos, como te decía, a mano, pasionales, y después nos ayudaron en la parte de modelado, en la parte de proporciones, y entiendo que en algún momento los sorprendimos en la parte de modelado y renderizado. Entiendo que al final lo logramos sorprender. No fue el equipo que nos evalúa, los evaluadores no los conocemos evidentemente, pero sí estuvimos con el apoyo fuerte de estas personas. Y en cuanto al tiempo de trabajo, tuvimos el receso de julio para hacer una reprisa donde hubo una semana que se dedicaron muchísimas horas diarias. Muchísimas horas diarias a cerrar el modelo y a hacer los renders de presentación final y a armar una presentación. Eso lleva mucho tiempo. Se hizo con gusto, con amor. Yo creo que sí, desde febrero hasta esta parte, dedicarle todo eso. Y dentro de tus cátedras, ¿cómo es? Porque una cuestión es el trabajo pasional y son tus tripas. ¿Cómo es encender ese fuego en tus alumnos? Bien, la llama está. Los chicos tienen la pasión. El diseño automotriz es un tema de afinidad que ya viene desde los chicos. Es uno de los motivos por los cuales se ingresa a diseño industrial. Concretamente, a través de las cátedras invertimos el orden de los trabajos prácticos poniendo una serie de prácticas de perspectivas tridimensionales de objetos de grandes dimensiones al principio del año. Entonces pudimos practicar perspectivas de objetos grandes como vehículos, con la complejidad que tienen en su cantidad de componentes, en sus planos inclinados, en sus curvaturas, a principio de año. Entonces formó parte de la práctica, formó primero parte de la práctica y después parte del concurso. Pudimos cambiar de orden algo de sistemas. Sí. Les diste vuelta a la cabeza. Totalmente, totalmente. Y creo que fue bueno. Tuvimos buena participación de varios grupos de alumnos de aquí de Santa Fe y de Rosario. Bueno, y ya estamos en la etapa final, así que solamente queda desear éxitos. Muchas gracias, vamos a cruzar los dedos y nada, ¿no? Es una decisión que, bueno, esto siempre repito, es gracias a Gonzalo, que está dando vueltas alrededor de, no sé cómo hace, pero encuentra los contactos por todos lados y por eso, bueno, ya somos asiduos participantes del concurso de Bruni Glass, en el cual siempre tenemos buenos resultados y esperemos que este empiece a ser uno de esos concursos de los cuales tenemos recurrencia y tenemos buenos resultados siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.
Y como les adelantábamos, nos acompaña la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe, la doctora Carmen González, ya una amiga de este programa, y justamente porque estuviste participando, Carmen, de un congreso de personalismo, ¿es así? Sí, este año en la Ciudad de México se realizó el 6º Congreso Iberoamericano y el primer Congreso Mundial de Personalismo. Primero mundial porque por primera vez, junto a la convocatoria dentro de América Latina, también participó gente de Estados Unidos. Y nos comentabas que mucha presencia de Europa, Latinoamérica y bueno, y estos nuevos integrantes. Claro, participantes hubo de todas partes del mundo, realmente. La modalidad fue híbrida. Sudáfrica. La modalidad fue híbrida, exacto. Con un número importante, casi 200 personas en la presencialidad, pero mucha y muy buena participación a través de conexiones de internet y pantallas híbridas en las ponencias. Y bueno, ahí sí se notó mucho la participación de gente de muchos lugares del mundo, de Sudáfrica, por ejemplo, de Polonia, de Italia, de España, por supuesto, que son los organizadores. Y después de América Latina, angloparlantes e hispanoparlantes también. Bien. Para los que no conocen mucho la temática, ¿qué es esto del personalismo? Bien, el personalismo no es... yo empiezo siempre por lo que no es. Exacto. No es un sistema, no es una filosofía, no es... no es una corriente. No es una corriente, es un modo de entender la filosofía, la educación, la vida misma, que se caracteriza por poner en el centro a la persona. Entonces puede dar lugar a teorías filosóficas, a sistemas, pero no es ella misma, el personalismo no es, el movimiento no es en sí mismo una teoría o un sistema, sino un modo de ver la vida, que se caracteriza por eso, por reconocer que en el centro de toda la realidad está la persona con un valor absoluto y absolutamente distinto a cualquier otro ser existente. En la ponencia que llevaste a México, estuviste hablando sobre otro concepto que es el personalismo comunitario. Sí. Quizás nos da la sensación de una contraposición en esto, porque pensar a la persona, individuo y al mismo tiempo comunitariamente, ¿cómo se entiende esto? Es que entendiendo lo que es la persona, se entiende, porque precisamente ser persona supone que indefectiblemente uno se realiza con otros. Entonces, en el personalismo no hay lugar al individualismo, porque el individualismo recorta al individuo de sus relaciones. Y lo que hace, y lo que es propio de la persona es precisamente que se realiza con otros, se hace con otros, se manifiesta con otros. No podemos ser personas sin otro. Sí, pero justamente el hablar de comunidad trasciende lo que podría llegar a ser un grupo, una sociedad. Exacto. Es un paso más allá. Sí, yo te propongo un paso más atrás. Un paso más atrás. Porque habría que entender el origen del personalismo comunitario. En general, el personalismo surge, podemos identificar claramente que es el movimiento personalista, surge entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en Europa. Bueno, precisamente los europeos acaban de vivir lo que fue la Primera Guerra, inesperada e insospechada con la magnitud que tuvo, y se ven venir la segunda, y entonces la filosofía se vuelve la mirada y la atención sobre cómo tenemos que vivir, qué es lo que nos lleva a vivir mejor. De ese modo, algunos filósofos como Maritain o Emmanuel Mounier en Europa, en Francia, pero también en otros lugares de Europa, en Alemania sobre todo, desarrollan esto que se llamó personalismo comunitario, que apuntó específicamente a definir bajo qué condiciones es posible una comunidad de personas, que es lo que nos salvaría de una guerra. Justamente. Justamente. ¿Y cuáles son las características de esta comunidad? Bien, yo te mencionaba a estos filósofos franceses, pero también te decía que en Alemania también se aborda esa cuestión entre las dos guerras. Y entre esos filósofos alemanes hay una en particular, además muy, muy querida por nosotros, que es Edith Stein, como mujer filósofa pionera de muchas grandes intuiciones. Ella se ocupa de analizar, paradójicamente, voy a spoilear un poco la historia, pero paradójicamente muere en los campos de concentración.
Contaste porque el ella final. conté el final, ella era judía y muere en Auschwitz. Pero antes de ese desenlace de su vida, analiza filosóficamente los distintos modos apropiados e inapropiados de asociación humana. Claro. Y entonces distingue la masa, la sociedad, de la comunidad, diciendo que lo específicamente propio de la persona es la comunidad. ¿Qué tiene de característica la comunidad? Que todos los miembros que la integran no se miran a sí mismos como fines en sí mismos y no como un medio. Ella dice, la sociedad en general se organiza en función de lo que cada uno puede darle al otro. La sociedad surge cuando 2 o 3 personas se asocian y dicen, yo tengo esto para dar, lo doy y vos me das esto a cambio. Claro, te intercambio. Así funciona la sociedad. La sociedad tiene la dinámica propia del intercambio. Por lo tanto, la consideración del otro como un medio para mis propios fines. En la comunidad todos somos considerados fines y entonces cada uno es decir, no puede ser mirado como un medio para mí. Entonces cada uno se compromete a entregar todo lo que es, a dar de sí todo lo que tiene para su propio desarrollo y el desarrollo del otro, de manera desinteresada, digamos. Entonces se genera comunidad, se crea comunidad cuando los individuos que integran ese grupo tienen bienes en común, tienen fines en común, que son básicamente la realización de todos. Claro. Vos traes esta mirada del personalismo justamente a un diagnóstico post-pandemia. Sí. O un análisis. Sí. Si la filosofía nos sirve para pensar la realidad, no sirve de mucho. Partimos de ahí. Segundo, si el personalismo no me sirve a mí en lo particular, para pensar la realidad desde esta centralidad de la persona, tampoco serviría de mucho. Entonces, cuando decidí mi participación en el Congreso, lo hice pensando en desde dónde podía yo, a partir de la filosofía personalista, iluminar un poco o pensar desde otro lugar lo que habíamos vivido en la pandemia. Para eso tomé a otro filósofo personalista polaco, que fue Karol Wojtyła, más conocido como Juan Pablo II, que retomando esto de Edith Stein que yo te contaba recién, dice que trabaja sobre 2 categorías fundamentales, que son la participación y su contracara, que es la alienación. Él sostiene que la realización de la persona se da en comunidad cuando se produce y es posible la participación. Participar significa salir de sí, entregar a la comunidad todo lo que cada uno es y tiene para que cada uno de los integrantes de esa comunidad también lo logre, también se desarrolle. La contracara de esto es la alienación. Y estar alienado o estar en una situación de alienación supone que el entorno no permite la salida de uno, o uno, como consecuencia de lo que sucede en el entorno, se cierra, se autoaísla y no se brinda a los demás. Y entonces la realización de cada uno queda ahí sí en un individualismo librado al que mejor sobreviva. Y en esto, lo que nos estuvo pasando durante estos 2 años de pandemia y que realmente vamos de a poquito sanando, ¿no? Lo que vivimos durante 2 años fue claramente alienante. No sé si estamos sanando o si empezamos a ver ahora los primeros síntomas de la herida en la persona. Creo que no tomamos todavía suficiente conciencia de que haber vivido como vivimos durante 2 años nos alienó. Más allá de que la tecnología favoreció, hizo posible que la educación continuara, si es que continuaba, que pudiéramos hacer nuestras compras a través de internet. Digamos, la tecnología parecía que venía a solucionar todo aquello que en el cara a cara no se daba fuera de casa. Sin embargo, lejos o junto con hacerlo posible, también puso en evidencia que no se equipara la educación, por ejemplo, cara a cara, no se equipara la relación laboral de computadora a computadora, no se equipara la vida y el desarrollo económico-social de un país, si no es en ponerle el cuerpo todos los días al trabajo, a las relaciones con los demás, etc. Entonces creo que recién ahora empiezan a verse las consecuencias de esa situación alienante que vivimos. Y lo que vivimos cotidianamente lo manifiesta, no tanto como camino de sanación, sino como manifestación de esa herida.
Súper interesante, ya no saben cómo hacernos señas porque se nos acabó el tiempo, pero bueno, muchísimas gracias. Bien. Esta ponencia podemos compartirla, podemos leerla en la página de la universidad. Está a disposición para para que podamos subirla, para que podamos, el que quiera leerla, tiene que ver con esto. Justamente el título es Persona y Comunidad, y retomo un poco tu planteo inicial. Claro. Es Persona y Comunidad, y el subtítulo era Una conjunción necesaria. Bien. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a vos. Y esto ha sido todo por esta semana. Queremos invitarlos especialmente a que vengan a la Universidad Católica de Santa Fe. Hoy lunes comenzó y se va a seguir extendiendo martes y miércoles de esta semana la feria de la Universidad Católica de Santa Fe, donde van a poder conocer toda la propuesta académica. Entre las 9 y las 18 horas pueden venir a visitar esta exposición que estará desarrollándose en el hall de la Universidad Echagüe 7151 aquí en el barrio de Guadalupe. Si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Muchísimas gracias. Buena semana.